verdad que teníamos planificado en abril una vuelta larga y con técnicos incluso que venían de Alemania, pero no lo pudimos hacer por esta contingencia y esperemos que salgamos pronto para seguir nuestras labores normales. El tema de hoy día es un tema un poco complejo porque es algo que se viene conversando hace mucho tiempo, pero en realidad no hay mucha investigación 100% concreta. O sea, recién estamos en pañales con respecto a lo que se está trabajando en relación a la luz. Sin embargo, este es un resumen de la información un poco actualizada, lo que creí que era de mayor apoyo técnico, y tratando de ayudar bajo los lineamientos que nuestra línea viene trabajando a nivel mundial a alinear a ustedes con sus pensamientos y con las ideas del trabajo de la luz. Vamos a partir primero con lo que es la definición de la luz, que cuando uno busca hay muchas definiciones. Para mí esta es como la más certera o la que especifica todo, que dice que es la radiación electromagnética y generalmente nos referimos a lo visible. Entonces vamos a ver que aquí en el dibujito aparece una línea de colores que va más o menos desde el infrarrojo hasta los rayos gamma, y esa sería como la parte visible de la luz, que es lo que normalmente nosotros denominamos luz. Para entender la luz debemos entender que esta tiene ciertas propiedades, y estas propiedades son importantes de conocer porque son las que debemos utilizar a la hora de instalar o de establecer un programa de iluminación dentro de nuestros galpones. Primero, que la luz tiene una propiedad que va en línea recta, que es capaz de refractar y de reflejarse. Entonces ahí está la imagen, ¿es cierto? Refractar, que va pasando, y reflejarse, que puede rebotar. De ahí la importancia cuando hablamos de usar el pasto o usar pasto corto al lado de los galpones, evitar el reflejo de la luz que rebote hacia los galpones abiertos. De ahí que viene la importancia, porque es parte de lo que es las propiedades de la luz. Y por otro lado, cuando utilizamos estas propiedades dentro del galpón para ayudar a la uniformidad de la misma. Otra parte importante es que la luz, ¿cierto?, la percibimos a través de la visión. Y esta visión está dividida en dos tipos, la ectópica y la fototópica. La visión ectópica depende de los bastones y es lo que hace ver la parte más cromática. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la parte más de los colores gris, de la parte gris, blanco, negro, que juega con esos colores. Y la parte fototópica, que es la que realmente no importa, que es la visión en colores y que percibe las longitudes de onda. Y aquí es donde tenemos una parte bien importante, porque el humano es tricromático y trabaja principalmente con los colores azul, verde y rojo. En cambio, las aves son tetracromáticas y incluyen un cuarto cono, que es el cono ultra B. Cada ave utiliza este cono de forma diferente y percibe de forma diferente. Y eso hace que las aves tengan una visión muy diferente a la que el humano tiene. Aquí hay una representación de Cynthia Teodore, que esta es una representación computacional de más o menos cómo vemos nosotros y más o menos cómo verían las aves. Ahí da la numeración de los rangos de los conos, pero eso, bueno, es muy específico, pero lo importante es entender que nosotros vemos de una forma y la ave ve de una forma totalmente diferente. Cuando hablamos de la luz en relación a nuestras gallinas principalmente, tenemos que entender que las gallinas funcionan en relación a fotoperiodos. Estos fotoperiodos, ¿cierto?, van a determinar el comportamiento social, el comportamiento fisiológico del ave, tanto cuando inicia la puesta como el mismo rendimiento de la misma. Este fotoperiodo puede ser adaptado en las granjas, principalmente con la utilización de luz externa o con las sombras o oscurecimientos que realicemos. Y en galpones cerrados es más fácil de manejar que en los galpones abiertos, obviamente. Este fotoperiodo va aumentando en cantidad de horas y disminuyendo entre más nos acercamos al ecuador. En la línea del ecuador, ¿cierto?, tenemos 12 horas de horas luz y 12 horas de oscuridad, y así a medida que nos alejamos del ecuador van aumentando la cantidad de horas. Esto es súper importante porque nos va a ayudar a determinar nuestro programa futuro. Cuando el fotoperiodo es el fotoperiodo normal, ¿cierto?, vamos a tener toda la representación
de un desarrollo natural de las aves, y esto incluiría la cloaquez, que es algo que obviamente nosotros tratamos de evitar justamente con los programas de iluminación a través de los manejos genéticos ya realizados. Otro punto importante a entender antes de entrar a los programas de iluminación mismo es que existen diferentes fuentes de luz. ¿Qué son las fuentes de luz? Primero hay dos tipos. Ahí están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los que emiten luz de forma propia, y las fuentes secundarias son los que reflejan la luz. Dentro de las fuentes primarias, son las que más nosotros utilizamos, son las primarias artificiales, que son las fabricadas por el hombre para dar una energía lumínica, como los ejemplos que ustedes ven aquí abajo. Dentro de estas fuentes primarias artificiales y naturales, ¿cierto? Tenemos todas disponibles de la industria. Primero tenemos la luz solar. La luz solar la podemos utilizar perfectamente para hacer un programa de iluminación. Normalmente en los galpones que están más acercados hacia el Ecuador, donde tienen 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, se trabaja muchas veces solamente con la luz solar. Esto trae algunos beneficios, como por ejemplo que tenemos toda la gama de luz, o sea, tenemos ultravioleta, infrarrojo, todo incorporado, lo que hace de que la ave capte mejor la información que la luz está entregando. Por otro lado, tiene sus comportamientos normales, ¿cierto?, de acuerdo a los días y de acuerdo a las estaciones. Y por otro lado es ahorrativo porque no tenemos que usar luz artificial para manejarlo. Tiene algunas desventajas, por supuesto. Las desventajas es que no podemos controlar la intensidad de esta luz, no podemos controlar los espectros, y esta alta intensidad de luz que tiene la luz solar nos puede llevar a tener algunos problemas de comportamiento, principalmente relacionados con nerviosismo, que se van a reflejar en sacarse las plumas, en el canibalismo mismo, incluso el picaje. Otras fuentes son la luz incandescente, que fueron las muy utilizadas por muchos años y aún en algunos países se siguen utilizando. Es una fuente súper económica, tiene un espectro más rojo, lo cual es positivo, tiene una dispersión de luz bastante rápida, pero tiene diferentes rendimientos según la zona climática, porque tiene pérdida de calor y eso hace que sea menos eficiente. Son fáciles de limpiar y son baratas. La desventaja es que tiene una vida útil más corta, entonces tengo que cambiarla con mayor frecuencia, son mucho más frágiles. El 90% de la energía que utiliza la transforma en calor, por lo cual son ineficientes en términos de ahorro, y su mayoría no cumplen los estándares energéticos, por lo cual ha sido eliminada su producción en varios países. Por otro lado, tenemos la luz fluorescente compacta, que hoy día es una de las más utilizadas a nivel de galpones de producción. Es más eficiente que la anterior, tiene un costo relativamente accesible. Hoy día más con la llegada de los LED, su precio disminuyó, por lo tanto siguen siendo más accesibles. Tiene un espectro de color similar al incandescente y podemos encontrar tanto de colores cálidos como de frío, blancos cálidos como fríos, lo cual es importante a la hora de los sistemas productivos. Tiene alta utilización tanto en ponedoras como en reproductores como en broiler, y hay específicas para el área de avicultura, lo cual sería la más recomendable al utilizar. Desventajas, bueno, contienen alto mercurio, tenemos dificultad para la limpieza, también son bastante frágiles, tienden a fundirse de forma muy fácil, tienen menor rendimiento en los climas fríos, porque también tienen una pérdida de calor, no permite los manejos de luz intermitente, o es más dificultoso porque tiene un encendido mucho más lento, y en muchos casos requiere de balastro electrónico para regular la intensidad de la corriente. Entonces eso hace que sea un poco menos operante. Por otro lado, tenemos la luz fluorescente lineal, que es bastante similar a la anterior, tiene exactamente las mismas desventajas, pero hoy día los galpones de broiler están siendo un poquito más utilizadas, o fueron mucho más utilizadas, porque tienen una luz más amplia, abarcan más espacio, por lo tanto tienden a dejar menos lugares de sombra. Se utilizan menos equipos, lo cual hace que sea el costo un poquito más barato de implementación. Una desventaja importante es que hoy día, sobre todo con los programas de eliminación de desechos, es difícil su manipulación y eliminación de los tubos fluorescentes.
Otros, y los más hoy día conversado y hablado, y tuvieron ustedes una charla, ¿cierto?, hace poquito con respecto a una empresa que vende este tipo de productos, son los diodemisores de luz, los famosos LED, y tiene bastantes ventajas. Primero, proporciona un espectro total de luz muy similar más similar a la luz natural. Son absolutamente eficientes, no generan calor porque tienen radiación infrarroja, y esto es bastante importante. La mayoría es impermeable, inastillable y en algunos casos hasta lavable. Son fabricados normalmente con productos que no son tóxicos. Hay diferencias de diseño, de modelo, lo cual facilita para los distintos tipos de instalaciones. Tiene facilidad de manejo de las intensidades. Por lo tanto, podemos trabajar también con el crepúsculo, con el amanecer, etcétera. Podemos trabajar con eso. Tiene una mayor durabilidad, una mayor vida útil, va de 10 hasta 10 años, cuando tiene con una utilización de 16 horas diarias. Tienen algunos la posibilidad de hacer cambios de color, por ejemplo, de blanco frío a blanco cálido, de blanco a rojo, de verde a azul. Existen algunas posibilidades, no todos, pero existe la posibilidad en el mercado. Alcanzan rápidamente la luz total de emisión y se pueden utilizar en los programas de luz intermitente o cuando se necesita apagar y encender los galpones, porque tienen encendido rápido y apagado rápido y soportan ese proceso, y mantienen rendimiento independiente de la condición climática porque no tienen emisión de calor. Así como ventajas, también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la mayor, que aún sigue siendo la más complicada, que es el costo comercial. También que algunos de ellos requieren de un sistema eléctrico, un cableado electrónico diferente, con luz directa, idealmente para disminuir los parpadeos, que sería un beneficio, pero a la larga es un costo mayor a la hora de instalación. Requiere de limpieza constante porque el polvo hace que ella sea menos eficiente. Por otro lado, cuando termina su vida útil, ellas siguen funcionando, pero con un porcentaje menor. Más o menos pierden el 70% de su potencia de iluminación, pero siguen iluminando. Entonces, muchas veces no se cambian en el momento correcto. Existen diferentes disponibilidades en el mercado, pero no todas ellas tienen el espectro que nos servirían para los sistemas productivos de aves. Eso es una de las cosas que tenemos que evaluar. Aquí tengo imágenes que fueron otorgadas por varios colegas, tanto de Latinoamérica, y vamos viendo algunos sistemas de iluminación ya instalados. Por ejemplo, este es en Chile con luz LED, pero de ampolleta, con una sola línea y una luz blanca fría. Este de aquí es entregado de Colombia, son galpones abiertos. Aquí, por ejemplo, no entiendo mucho el tema del programa de luz, porque si se fijan, la luz del centro está apagada y la luz del borde está encendida, y está en día y está siendo bastante ineficiente. Y si se fijan, tenemos un tipo espiral corto y un tipo largo acá. Bueno, ahí no se nota bien, pero creo que hay otra foto donde lo especifica. Acá el mismo galpón con otro sistema de iluminación. Acá tenemos de nuevo el fluorescente, y me llama la atención estos claros que tienen en el techo, ¿cierto? Que obviamente dificultan cualquier tipo de trabajo de luz, porque prácticamente estaría haciendo acción total la luz natural dentro de ese galpón. Nuevamente lo mismo. Aquí tenemos otras instalaciones también de Colombia. Llama la atención como, por ejemplo, aquí utilizan un color amarillo y acá verde, que me imagino yo que tendrá que tener tendencia también con la iluminación. Lo que sí también me llama la atención que es luz blanca cálida para una recepción de pollito. Normalmente esto sería útil si es que en el mismo lugar se van a llevar hasta las 16 semanas, porque ahí es difícil hacer cambios de manejo de iluminación. Aquí tenemos la utilización de LED dentro de una jaula de recepción de pollita. Aquí tenemos la utilización de LED también en los pasillos. Esto es en Holanda. Y aquí tenemos la utilización en los aviarios, dentro de aviarios. Acá hay otro tipo que llama mucho la atención. Este es de Chile y Argentina. El de Chile, si se fijan,
tiene una iluminación en zigzag, tiene arriba y abajo, lo cual me parece positivo, pero me llama la atención que arriba utiliza una luz blanca fría y abajo una blanca cálida. No tengo la razón de por qué, solo lo estoy explicando, es en zigzag. Y esto que han tomado tendencia, y ya lo he visto también en México, que son una especie de lineal y lo utilizan de forma vertical para generar luz, pero normalmente se acompaña con luz interna dentro de la jaula. Como mencionaba, las aves ven diferente a los humanos, de ahí que vienen nuevas terminologías como que las aves ya, los hombres o los humanos vemos en lux y las aves están en mediciones en Galilux. Eso son terminologías nuevas que están recién siendo incorporadas. El hecho de que tenga este cuarto cono retiniano, además de percibir otro rango de iluminación, lo UV, ¿cierto? Ultravioleta, tiene la posibilidad de percibir mayor cantidad de imágenes. Entonces, un ave puede ver entre 150 y 200 imágenes por segundo, versus el humano que ve de 25 a 30 imágenes por segundo. Esto mismo también le permite percibir el parpadeo de la luz, sobre todo cuando se trabaja en baja frecuencia o cuando se trabajan con luces que no son LED. El parpadeo obviamente es negativo porque va a generar nerviosismo en la ave y es muy similar a la intensidad. El parpadeo genera casi los mismos problemas que la alta intensidad lumínica. Las fuentes de fluorescentes, ¿cierto? Y algunas ampolletas de larga vida o de ahorro de energía normalmente son fuentes parpadeantes. Y lo más importante es que este parpadeo nosotros como humanos no podemos percibirlo. Para hacerse una idea, estos dibujos lamentablemente no lo amplié, pero aquí se puede ver cómo la ave ve dentro de todo este rango, dentro de esta toda longitud, versus el humano que vemos es solo esa longitud. Cuando hacemos comparación de un fluorescente, ¿cierto?, versus el humano y versus las aves, el humano ve esta porción, el fluorescente trabaja en esta porción verde y las aves trabajan en esta. Entonces, obviamente el fluorescente tampoco alcanza lo que se necesita en términos de longitud de onda. Lo que sí hace una luz LED de forma más cercana. Otro punto importante de la visión de las aves es de que ella, no solamente el tema de percibir la luz, ella va a mover dos ritmos bastante importantes. Uno es el ritmo circadiano del ave, que es el periodo de actividad y sueño, y otro, cierto, que tiene que relación con su fotoperiodo y con su madurez sexual. Y esa es la gran importancia que tiene para nosotros, porque el hecho de que el ave comience a percibir horas luz diferentes, horas e intensidades de luz diferentes, va a generar una cadena de secreciones, principalmente de tipo hormonal, que van a llevar al desarrollo, cierto, de oviducto, a la maduración de folículo, para finalmente comenzar con una estimulación de postura o de producción. Y esta estimulación no solamente llega a través de la retina, sino que también llega a través de la glándula pineal, por eso es que, y a nivel de cráneo, por eso es que muchas aves que son ciegas igual pueden poner. Vámonos al programa de iluminación. Lo que debemos entender que el programa de iluminación es un tema completo y tiene algunos puntos básicos que yo le coloqué el nunca, nunca, el siempre. Por ejemplo, nunca debemos aumentar la luz en periodo de crianza. Cuando estamos en periodo de crianza, la luz siempre tiene que ir de forma decreciente y después se mantiene en un plató. Cuando nosotros pasamos a producción, recién vienen los procesos de aumento de horas luz. Nunca disminuir la luz durante el periodo de producción. Por eso es tan importante que cuando empezamos a hacer el aumento de luz en producción, llegar hasta un punto clave que se relaciona entre postura y consumo para no excedernos en la cantidad de horas luz, porque después retrocedernos puede tener un impacto en la producción. Siempre tener en cuenta la interferencia de la luz natural en un galpón abierto o semioscurecido. Cuando el galpón no es netamente blackout, él está oscurecido, también tiene interferencia externa, de luz externa. Las aves perciben rangos muy cortos en lux o en Galilux. Por lo tanto, es importante entender que un galpón semioscurecido o abierto prácticamente son muy similares.
y que existe la posibilidad del uso de luz intermitente en el manejo de pollitos desde un día. Aquí las imágenes que estoy mostrando dos cositas. Primero son algunos cambios de longitud de onda, lo que tendría reflejando el parpadeo, que después creo que lo menciono en la diapositiva siguiente. Y acá muestro dónde se encontraría una luz cálida y dónde se encontraría una luz blanca. Entonces, por eso que se habla de los menor a 3000 Kelvin, que el otro día se mencionó alrededor de 2750, 2800 Kelvin para sistemas de producción avícola. ¿Qué cosas debemos considerar? Y esto es más o menos un resumen bien cortito de la charla que ustedes ya tuvieron. Para realizar un programa de iluminación tenemos que tener claro primero el fotoperiodo, que son las horas luz, que va luz y horas de oscuridad, ¿cierto? Principalmente debemos considerar la cantidad de horas luz que van a tener al momento en que yo voy a iniciar el proceso de postura. O sea, ¿cuándo voy a comenzar a hacer el estímulo lumínico? Necesito saber cuántas son las horas luz que van a existir en ese momento. O sea, las horas luz a las 18, 17, 18, 19 semanas de un lote. En el momento en que cumpla, ese va a ser nuestro objetivo de iluminación durante el periodo de crianza, del programa de iluminación durante el periodo de crianza. Por otro lado, tenemos que ver la intensidad lumínica y tratar de regularla. Lamentablemente, cuando son galpones abiertos, esta regulación es bastante poca, pero sí es importante saber a la hora de cuando trabajamos con un galpón de crianza abierto y un galpón de producción abierto, porque estos tienen que tener intensidades lumínicas relativamente similares. Por otro lado, el espectro luminoso o la temperatura o el color de la luz es otro punto que nos llama. Esto es la visión en colores, que lo explicó muy bien la chica el otro día. El índice de corrección cromática, tenemos que saber trabajar, ¿cierto? Ideal mayor a 80 puntos, que sería lo que está mostrando acá abajo, ¿cierto? De cómo se ve, si se ve, qué tan clara o qué tan nítida se ven los colores. La distribución de la luz, que yo creo que es un punto bastante importante y poco trabajado. Normalmente nosotros nos encontramos con galpones de este tipo. Esto es lo normal que nosotros nos encontramos. Sin embargo, lo que buscamos es esto. Entonces, ojo con trabajar con las sombras dentro de los galpones. El parpadeo, que tenemos que evitarlo, esto normalmente se utiliza corriente directa, y normalmente los sistemas hoy día de luz LED de buena calidad están pidiendo trabajar con esta luz directa. Otro punto importante a la hora de establecer un programa de luz para un galpón es seleccionar qué es lo que nosotros queremos productivamente. Nosotros queremos un inicio de postura con un tamaño de huevo mayor, un tamaño de huevo menor. Nosotros queremos un inicio de postura rápido. No nos interesa sacrificar un poco el inicio de postura en función de... O sea, hay que tratar de ver eso. ¿Por qué? Porque el descenso rápido de iluminación durante el periodo de crianza va a llevar a un menor número de huevos al inicio de postura temprana, con un inicio de postura temprana. Menor número de huevos total. Y un descenso lento, ¿cierto?, nos puede llevar a un mayor tamaño de huevo al inicio de postura. Normalmente los países de zonas climáticas cálidas utilizan un descenso lento porque esto nos va a permitir que el consumo del ave se vaya manteniendo o aumente en el tiempo, y lo cual va a permitir, ¿cierto?, de que el ave tome un mayor tamaño. Ojo que hoy día esta parte del descenso rápido para un inicio de postura temprano, nosotros más o menos lo hemos trabajado, o se viene trabajando también con un descenso lento, porque ¿en qué define si podemos hacer un inicio temprano? Si llegamos al peso adecuado y a un desarrollo de ave adecuado para iniciar perfectamente a las 17, 18 semanas nuestra postura, pero con un tamaño de huevo mayor por el tamaño del ave. Otro punto importante es saber cuándo vamos a dar el primer estímulo de luz. Y para dar el primer estímulo de luz tenemos que tener al menos 4 puntos claros. La edad del ave, el peso del ave, el nivel de madurez sexual que tenga y la uniformidad del lote. Ese punto lo voy a trabajar un poquito más adelante, por eso no lo voy a pasar al siguiente. Esto solo a modo de recordar que existe esta alternativa de trabajar con luz intermitente en los galpones. Principalmente esto ayuda tanto al consumo como a la uniformidad de los lotes. Esto está súper especificado en la guía de manejo.
Ya lo hemos conversado con varios de ustedes, no creo que existan muchas dudas, pero es mucho más efectivo en galpones blackout, completamente cerrados, que en galpones abiertos. Esta es una diapositiva de mi colega Mateus, que está ahí creo acompañándonos en la presentación, y que hace un resumen de cuándo yo voy a dar el primer estímulo lumínico. Y el primer estímulo lumínico, ¿cierto? Es importante porque influencia el crecimiento, el comportamiento y la madurez sexual de la ave, que es lo que permite la liberación de hormonas que van a desencadenar toda esta cadena, ¿cierto?, para llegar a la producción. Hay varios autores, y aquí se menciona uno, que hablan sobre la importancia de determinar el momento exacto de este inicio de postura. ¿Y qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un estímulo lumínico? La edad del ave, el peso corporal, la uniformidad en ese peso, la conformación de esta ave y su madurez sexual. Aquí hay un ejemplo de cómo yo les decía que realizábamos este descenso de luz, se realiza el plató, entonces en toda la etapa de desarrollo, crianza, desarrollo, levante, que está aquí, en ningún momento se aumenta la luz, solo aumento la luz en el momento en que yo inicio el estímulo y la etapa de producción. Entonces, el primer estímulo, ¿cuándo inicia? Tres criterios importantes que son los más fáciles de evaluar. El peso corporal, que para la LCL debe ir mayor a 1,250 kg a 1,300 kg. Y en la Lohmann Brown, de 1,450 kg a 1,500 kg. Cuando estoy dentro de este rango, estoy en el momento preciso. ¿Cuándo cumplo estos valores? Normalmente entre las 17 y las 19 semanas. Otro punto importante es que la uniformidad de ese peso sea mayor al 85%. Y por otro lado, que tenga una madurez sexual el lote. ¿Cómo evalúo esa madurez sexual? Principalmente la uniformidad de crecimiento de la cresta y la barbilla. Cuando tengo el 100% del cumplimiento de estos tres puntos, el lote está preparado para iniciar el estímulo lumínico. Nuestra recomendación, y esta es la recomendación más básica y la más fácil, ustedes pueden adaptar esto dependiendo del galpón, dependiendo del sector, pero esta es la más simple y más fácil. El primer estímulo de 1 hora por la tarde o noche. Y los siguientes estímulos de 30 minutos por semana, que pueden ser por la mañana o por la tarde o noche. Esto lo conversé, pero ahora lo están viendo. Bueno, los tres criterios, ¿cierto? Entonces tenemos el peso corporal, uniformidad y madurez sexual. Peso corporal, LCL, 1,250 kg a 1,300 kg, Lohmann Brown, 1,450 kg a 1,500 kg, 85% de uniformidad. ¿Y cómo podemos evaluar la madurez sexual? Por la uniformidad de cresta y barbilla. Esos son los puntos más fáciles. Después, había comenzado a hablar cómo hacer este primer estímulo lumínico. Entonces, el primero, tener la edad entre las 17 y 19 semanas, ¿cierto? Cumpliendo con el 100% de los tres puntos que mencioné, y especifiqué que esta es la forma más simple y más básica de poder hacerlo. Ustedes pueden generar algunos ajustes, pero esta es la forma más práctica. El primer estímulo que sea de 1 hora y que sea por la tarde-noche. Los otros estímulos de 30 minutos por semana, ¿cierto? Que pueden ser por la mañana, normalmente por el tema del costo de la iluminación, pero si el costo de la iluminación no es un problema, también eso pueden continuar siendo por la tarde, que es lo ideal. Hasta llegar a las 16 horas como máximo y con un mínimo de 14 horas. O sea, yo dependiendo de la cantidad de hora inicial, que va a depender de cuándo se cumplan estos valores, o las 17 o 18 semanas del lote, pongámosle 13 horas, voy a dar el primer estímulo de 1 hora, o sea, me voy a ir a las 14 horas. Y los siguientes estímulos de 30 minutos. Entonces, 14 horas, 14 horas y media, 15 horas. ¿Qué va a depender? Al menos tengo que tener diferencia de 2 horas entre la hora inicial y las horas de término. ¿Qué quiere decir eso? Si parto con 13 horas, entonces lo mínimo que puedo llegar es a 15 horas. O sea, 1 hora el primero, 30 y 30, 15 horas. ¿De qué va a depender si yo sigo hasta las 16 horas, que es el máximo? Simplemente del consumo de las aves. Si las aves con 15 horas no están consumiendo lo necesario para aumentar su peso,
o continuar con su desarrollo corporal, iniciar la postura bien, tener el tamaño de huevo, tiene un consumo, se retrasó su consumo, una forma es aumentando la cantidad de horas luz día. Entonces puedo aumentar 30, vuelvo a evaluar, 30, vuelvo a evaluar hasta hacer 16. No más de 16 horas porque está demostrado que las aves no van a comer más o no van a crecer más o no se van a desarrollar más al aumentar hasta 16 y media, 17 horas luz. Vuelvo a decir que un lote normal va a presentar más o menos a las 18 semanas todas las condiciones para tener este estímulo de luz. Aquí esto es simplemente una foto de lo que está en la guía de manejo que ustedes conocen y solo me interesa ver lo siguiente, que tienen que ver muy claro que en esta recomendación de la guía tiene algunas diferencias con lo que yo vengo conversando. Sin embargo, lo importante aquí es que muestra un programa ajustado para galpones abiertos y uno para galpones cerrados. Entonces, el trabajo en un galpón cerrado es diferente al del galpón abierto. En un galpón cerrado podemos trabajar fácilmente con 14 horas luz y la disminución de luz la podemos llegar hasta 8 horas, que hay casos en Canadá donde la disminución llega hasta 8 horas. Pero eso es para galpones cerrados. Yo ya he visto clientes que creen disminuir la luz hasta 8 horas en galpones semicerrados o oscurecidos y en realidad no es cierto y están haciendo un programa de estimulación lumínica inadecuado y lo que hace que el lote vaya muy lento aumentando su producción o en algunos otros casos se adelante demasiado. Otro tema importante que se ha conversado es con respecto al color de la luz. Todos hacen consulta cuál es el mejor color y todo. Yo hice un resumen de varios autores y de varias publicaciones y los que fueron más o menos repitiéndose lo coloqué aquí. Por ejemplo, blanco cálido genera mayor confort y de preferencia en aves de postura. O sea, cuando tengo aves en producción, lo ideal es que trabajen con un blanco cálido que es menor a 3000 Kelvin, que viene siendo alrededor de 2750 los estudios que están dando tanto de Big Dashman como de IATO y otras empresas. La blanca fría genera mayor actividad en las aves y se recomienda el uso de las primeras 24 horas o una semana para estimular el consumo de las aves cuando llegan en la recepción. De hecho, en broiler normalmente utilizan la luz fría porque genera más actividad en ellos. El problema de nuestros galpones es que no podemos colocar luz fría en un momento y después cambiar la luz cálida. Ahora, si tenemos galpones donde yo voy a tener el ave hasta las 5 semanas y después me cambio a otro galpón hasta las 17 semanas, 18 semanas, ese galpón sí podríamos utilizar quizás luz fría esas primeras 5 semanas y después ya seguir con luz cálida para adelante. El azul genera aves más calmadas y es ideal para la realización de manejo de los galpones. De hecho, los galpones de broiler, muchos de ellos ya están usando este dimmer de luz blanca azul para cuando tienen que tomar las aves para enviarla a matadero. El rojo se utiliza normalmente para ocultar puntos rojos. ¿Cuál es punto rojo? Principalmente lo de las mucosas o de las lesiones o el sangrado, que va a estimular el picaje futuro. Entonces, una forma de controlar el picaje es utilizando la luz roja. De ahí la idea de algunos que utilizan el papel celofán rojo o colocan un vaso plástico rojo en la luminaria para que dé una luz roja cuando tienen problemas de picaje o cuando la temperatura es muy alta dentro de los galpones o en un momento climático con temperatura muy alta para evitar el picaje. Esto no es una solución del picaje, esto va a disminuir la agresión mientras resolvemos el problema real que está ocasionando el picaje. Puede también en el periodo de levante estimular la actividad sexual y aumentar el consumo, pero vuelta a lo mismo, tendría que estar cambiando las ampolletas desde el blanco cálido al rojo o dimerizar para que se vaya rojo y ya eso es incurrir en otros gastos. Por temas de uniformidad, lo que se prefiere de uniformidad de luz, ¿cierto? Se prefiere paredes y techos blancos, principalmente los galpones blackout. En los galpones abiertos no es tan recomendable en el 100% por causa, hay que estar muy claro con respecto a las propiedades de la luz, tanto del reflejo como de la refracción.
El azul o verde estimula el crecimiento e indirectamente la inmunidad. Esto solamente un autor lo menciona, ahí lo dejo para ustedes si quieren revisar más al respecto. Galpones con ventana o cortinas color azul o verde puede tener un efecto positivo en las aves, pero es más efectivo cuando la luz es de color azul o verde. Esto es lo que el autor menciona, pero como vuelvo a decir, es solo ese autor. Por otro lado, también hay estudios que no son, se utilizan más en broiler, ¿cierto? Que hablan que cambian los índices de conversión en función de la reducción o aumento de la intensidad lumínica. Y hay un estudio que incluso habla de que la conversión y el crecimiento del pollito durante las primeras 5 semanas con intensidad muy alta fueron mejores, que tiene que ver un poco también con el tema de que la luz blanca fría, que es de 4000 Kelvin hacia arriba, puede estimular más el consumo, puede tener relación con eso. Aquí hay unos ejemplos del uso de color. Este es en incubadora, donde se utilizó dentro de la incubadora con la luz oscuridad normal, una luz verde y una luz azul, y generó una evaluación en pollito a los 21 días, donde dice que la luz verde llevó a que el pollito a los 21 días fuera de mayor tamaño, que tuviera un mayor consumo de alimento, una mayor pechuga, un mayor índice de conversión. Aquí está este estudio. Es de la World Poultry, por eso que lo coloqué aquí, y la verdad es que me pareció interesante. Y hay otro que se utilizó con gallinas H&N Brown, que se tomaron a las 16 semanas, se siguió con luz blanca, roja y verde, y con fotoperiodo de 12 horas. Todos eran de 17 luz, la prueba, ¿cierto? Y se lo utilizó por 2 semanas y se evaluaron a las 2 semanas siguientes, y la luz roja dio un inicio de postura más rápido. Hubieron diferencia en el consumo y en la madurez sexual, y aquí llamó la atención que la luz verde hizo que tuvieran menos tiempo alimentándose y tuvieran más tiempo para picar objetos, o sea, podría estimular el picaje en cierta forma la luz verde. También es un estudio de la World Poultry, y esto eran todas luces LED. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de programas de iluminación de diferentes países y más o menos con la luz natural que existe en ese momento. Este es un lote de un galpón abierto, nacidas en abril, en momentos de primavera. Ellos hicieron una disminución de luz hasta las 12 horas, sin embargo la luz natural era más alta, era por en torno a las 13 horas. Entonces ahí hubo un programa que no debiera haber bajado hasta las 12 horas, sino que hasta las 13 quizás, y haberlo mantenido en 13 horas para comenzar el estímulo. Esto ayuda principalmente a trabajar bien y a hacer ahorro de costos energéticos. Este es uno de Chile, que es peor aún porque es un galpón semi-climatizado con cortinas azules, por lo tanto entendieron que era semi-oscurecido, y hicieron una disminución hasta las 9 horas, y después fueron estimulando de esta forma, lo cual no dio muy buenos resultados productivos, y obviamente influye el programa de luz utilizado. Este es uno de Bolivia, que es de nuestro cliente en Bolivia, de Sergio, y es un programa muy bien hecho. Esto lo estuvo trabajando con Mateo, estuvimos trabajando en él, y la verdad que él trabaja bastante bien el programa de iluminación de Loman y teniendo buenos resultados. Este es uno de Brasil, que también es un relativo buen programa, sin embargo aquí también la disminución es solo hasta las 13 horas, y en esa época tenía una luz de 12 horas que podría haber disminuido un poquito más. Este es uno de México, que también está relativamente bien. Este es uno de Canadá, y aquí les va a llamar la atención porque van a decir, oye, aquí la luz natural era mucho más alta, sin embargo es un galpón cerrado, climatizado, por eso que la luz puede disminuir hasta las 9 horas y después aumenta solo hasta las 14 horas. Entonces lo que utiliza, el problema aquí es que siempre utiliza luz artificial. Beneficios de manejar la luz de forma correcta: mejora la producción y el bienestar, reduce la mortalidad, reduce los efectos a nivel del esqueleto, problemas esqueléticos, mejora la conversión alimenticia,
Aumenta la producción de melatonina, lo que hace de que de cierta forma las aves también mantengan un estado de tranquilidad relativo, mejora el desarrollo inmunológico, mejora la uniformidad y por ende, como tiene muchos puntos positivos, termina teniendo mayor rentabilidad. Aquí yo hice unas conclusiones algo diferente a la conclusión final de la presentación que le llamé de utilidad, que son varios puntos o varios tips relacionados con la luz, con los programas de iluminación que tenemos que tener en cuenta en todo sistema productivo de gallinas ponedoras. Primero, sabemos, las lámparas incandescentes, no sé si aún en Colombia están a la venta, pero debemos evitar que sean utilizadas, son las menos eficientes y tratar de que nuestros clientes cambien ese tipo de lámparas. Las lámparas LED son las más utilizadas, son las más eficientes en uso de energía y tienen una mayor vida útil. Hay que hacer muy bien el cálculo económico porque ya muchas empresas han demostrado que el uso de cambio todo por LED sí genera ahorro a largo plazo. La inversión inicial es más alta. Las LED hoy día están siendo de preferencia en las instalaciones avícolas y la mayoría de las empresas que venden equipo avícola ya están ofreciendo solo luces LED. La frecuencia de luz emitida alrededor de 150 Hz para evitar el parpadeo, o sea, utilizar luz directa. Normalmente las LED modernas o las instalaciones modernas están trabajando con luz directa, pero hacer el cambio de los galpones antiguos, la verdad que no sé si es muy rentable, pero para quien utilice galpones nuevos, lo ideal es recomendar que trabajen con luz directa para evitar el parpadeo, porque el parpadeo genera problemas conductuales muy similar a la alta intensidad lumínica. Idealmente utilizar fuentes específicas para aves, ya sean de luz fluorescente o de LED, que ya vienen específicos, que tienen estudios y que se acercan mucho más a las longitudes de onda de lo que el ave ve. Obviamente se recomienda que la luz tengan lo más parecido al espectro natural y el espectro natural va a estar dentro de lo que las aves logran percibir. Hoy día hay que fijarse muy bien que cuando tengo luz LED, utilizar el luxómetro que realmente pueda medir esa luz LED y en un futuro trabajar idealmente con los que tengan textura de Gallilux. La fuente de luz hoy día para producción de postura serían colores cálidos que van entre los 2700 y los 3000 Kelvin. Esa es la luz que yo recomendaría para mis clientes hoy en día. Idealmente que la luz tenga posibilidad de dimerizarse para trabajar con intensidades lumínicas, principalmente en los galpones que son blackout. Esto tiene que ser una necesidad obvia. No todas las luces LED se adecúan para la dimerización. Por lo tanto, hay algunas que sí se dimerizan, pero cuando generan una luz muy tenue, estas generan el parpadeo y también puede reducir la vida útil de la misma lámpara. Entonces hay que tener cuidado. La luz directa, la luz LED normalmente es directa, es desigual y genera sombra, entonces hay que usar normalmente dispersadores de luz para evitar que se generen esas sombras. Recuerden que uno de los puntos importantes a la hora de establecer cualquier programa de iluminación es que haya uniformidad de la luz dentro de los galpones. Los difusores, que son los ciertos que esparcen la luz o que distribuyen la luz, son de bastante utilidad con la luz LED por esta característica de ser una luz muy directa. Para evitar el estrés después de transferencia de las pollas al galpón de postura, hay que asegurarse que la luz que estén utilizando, ¿cierto?, sea la correcta, primero con la cantidad de horas luz en los galpones abiertos, ¿cierto? La cantidad de horas luz a la hora del traslado, que sea la hora de luz que se están correspondiente, y que las condiciones del galpón de crianza, desarrollo y levante sean muy similares a las del galpón de producción. Y otro punto importante, y esto tanto para los fluorescentes como para la luz LED, es que siempre tienen que facilitar la limpieza y la desinfección de los galpones. Ambos tipos de lámpara tienen disminución de su utilidad y de su eficiencia cuando estas están con resto de polvo o con pluma o con cualquier material que la esté sobre ella. ¿Cuál es una buena fuente de luz? Primero, la que permite ahorro de costo de energía, la que tiene alineación con los objetivos del medio ambiente y del sistema y con el sistema productivo,
Y hoy día, cierto que vela por el bienestar animal, que es otro punto que está siendo de bastante importancia. Y por último, que cumpla con las necesidades de nuestras aves, porque finalmente un buen programa de luz con buenas fuentes de luz son los que van a ayudar realmente a tener una rentabilidad dentro de nuestro sistema productivo. Bien, es eso lo que tenía preparado. Queda abierto a consulta, duda, podemos retroceder en las presentaciones